Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de este martes 16 de julio. Como siempre, trayendo nosotros todos los comentarios de los hechos y de las informaciones que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país y el resto del mundo. La República Dominicana sigue en un ambiente tenso en cuanto a política se refiere. Otros hechos relevantes también en nuestra propuesta de este día. Como siempre, saludo a mis compañeros. Aquí están a mi derecha Rivas y a mi izquierda Uli. Bueno, Buenos días, muy buenos chicos. días, José Rivas, buenos días, dama de hierro del periodismo, Conchela, ahí estoy viendo una película, Ana pero usted Merce está Otañez, hablando de ese sobre título. la dama de hierro, Sobre la dama de hierro. sobre Margaret Thatcher Sí, o sobre Alejandrina Germán. No, Alejandrina nada más ha llegado a que le hagan caricatura. Bueno, Y pero le Margaret dicen la dama Thatcher, de hierro, pero le dicen la dama de sobre hierro. todo en el PLD, ayer la caricatura de uno de los periódicos era justamente de ella en esa actitud de dama de hierro. Bueno. Miren, bueno, en el día de hoy hay muchas informaciones, sobre todo que nos llega desde bien temprano de la noche de anoche la información de la muerte del ex canciller, ex diputado, ex vicepresidente del PRD, luego del PRM, luchador antitrujillista, Hugo Tolentino Díaz. Historiador. Este señor, historiador también. Hace poco don Hugo publicó un libro sobre la gastronomía. O sea, un hombre que no perdió nunca ese amor por la República Dominicana, quiera usted o no, tuvo la misma aspiración o el mismo identificación con su partido político. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también en un momento importante. También. Hugo no, en la actualidad él no es diputado. No. Diputado nacional. Fue diputado él nacional. fue diputado, Fue diputado nacional, nacional, sí. del 2010 al 2016. 16. Bueno, miren, y como se dice siempre cuando muere una persona de esta naturaleza, de esta resiedumbre intelectual, es que se muere una biblioteca. De hecho, ahí se murieron varias bibliotecas. Sí. Realmente es una persona, claro, era muy agradable, siempre mantuvo esa actitud abierta. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a su casa, no como amigo ni nada de eso, sino como reportero, y había que sentarse con él a oírlo, escuchar, luego de la entrevista o antes de la entrevista, de la historia, de la sociología, de la política dominicana. Miren, que hay gente el último que tiene cargo ejecutivo en el tren gubernamental lo engrandeció a Hugo de una magnitud extraordinaria. Él, en momentos que Hipólito Mejía, que era su canciller, estaba enamorado de los acontecimientos que ocurrían bien lejos de aquí, en Irak, y que tenía que ver el papel número uno, los Estados Unidos, y que se le criticaba a Estados Unidos la acción contra esa nación Irak, Hipólito Mejía se atrevió a llevar soldados, a enviar soldados a esa zona tan beligerante y tan peligrosa. Y Hugo Tolentino le renunció como canciller, le renunció como secretario o ministro de Relaciones Exteriores, porque él entendía que era una equivocación total de Hipólito Mejía. Esos fueron uno de los errores de Hipólito Mejía en ese periodo 2000-2004, que finalmente le quitaron, le terminó perdiendo la elección, perdió una reelección que impuso con la modificación de la Constitución. Se libró en ese momento como estamos librando ahora. Y lo lamentable es que esos muchachos, porque eran muchachos cuando fueron enviados a Irak bajo la promesa de muchísimas cosas, la mayoría de esos muchachos, de esos soldados, andan por ahí desquiciados, con serios problemas de salud mental. Y sin ninguna de salud remuneración. mental, señores. Porque a eso tú le sumas que vinieron con esos problemas, pero todo lo que se le ofreció para que se fueran, no se lo Y Hugo Tolentino fue donde el presidente y le presentó la renuncia. Y eso nunca se va a olvidar. ¿Tú sabes por qué? Porque muy pocos aquí funcionarios se atreven a asumir una posición ante el Estado, ante el gobierno, ante el gobernante como él la asumió. No, acuérdese que aquí hay una teoría, a un presidente no se le renuncia. Le renunció, ¿y de qué forma? Y prefirió seguir en las universidades, seguir en su carrera intelectual, en producir libros, en investigador, un investigador enfermo. Vivía cerca por aquí. Él tenía una casa por aquí. La casa de él de joven está al lado de la de Jacobo Magluta, de Milagros Ortiz Bosch.
Ajá, Sí, aquí sí, en claro. la Independencia. Eran vecinos, lo que pasa es que él estaba con el frente de la otra calle. De la Danae. De la Exacto, y doña Milagro está con la frente hacia la Independencia, ¿verdad? Y vivían ahí, y había que sentarse con él, y Él cruzaba donde Milagro. cruzaban son Vecina. compañeros A mí de sí, sería partido. uno vecino chulo. Sí, Vecina, sí, vecino. sí, y Sobre todo realmente, cuando su organización política tenía algún problema. sí, pasa sus restos y veremos entonces todas las actividades en honor a uno de los grandes que se nos ha ido, 89 años. Todo un ciclo bien vivido en términos de tiempo. Fue un intelectual que estuvo produciendo hasta sus últimos momentos. Digo que Sí, hace sí, sí, poco, sí. si mi memoria todavía está bien, don Hugo puso en circulación un libro sobre la historia gastronómica de la República Dominicana. Y se dice que por la gastronomía es que se conocen justamente los pueblos. O sea que don Hugo todavía hasta hace poco producía cosas buenas para la República Dominicana. Nuestro abrazo solidario a toda su familia. Bueno, esto que decía Rivas de don Hugo, del doctor Hugo, también se replicó en el PRD. Él siendo diputado nacional, siendo diputado nacional, incluso enfrentó al presidente de ese partido, Miguel Vargas Maldonado, cuando decidió apoyar candidatura de otro partido y no llevar una propia, porque fue un luchador constante de los pensamientos y los ideales revolucionarios, amigo personal del doctor José Francisco Peña Gómez, con quien también tuvo serias diferencias. También le planteó en algunas ocasiones posiciones muy firmes en torno a lo que él pensaba y en torno a lo que era la dirigencia de la política, el manejo de las decisiones políticas. Confrontacional, con mucha lógica y muy vertical en sus pensamientos. Por eso fue siempre un hombre libertario. Nunca se dejó doblegar y solamente sus principios dirigían su vida. De manera que decir también que fue un colaborador del presidente del gobierno constitucional de 1965, Francisco Alberto Caamaño, también asesor, como dije, del líder político José Francisco Peña Gómez. Pasa su alma y espero que tanto el PRD como el PRM, aunque ya se había ido del PRD, pero pienso que la clase política le debe mucho a este hombre que lamentablemente ha partido a la casa del cielo en el día de ayer. Ulises, antes de entrar a los temas así nacionales que siguen picantes, sobre todo alrededor del Congreso Nacional, quiero comentar brevemente que en Haití se está moviendo la coctelera. En las últimas horas, un juez ha dispuesto que altos exfuncionarios de los gobiernos recientes de Haití vayan ante un juez para determinar su culpabilidad o no, o su relación o no con se esfumaron 3.500 millones de dólares del programa Petrocaribe. Dentro de ese grupo, algunos dicen que hasta el propio Moïse debería estar en ese grupo, aunque todavía no ha sido citado, pero del grupo citado primero 6 está Lemón, quien fue primer ministro de Haití, en uno de los tantos gobiernos que han ocurrido en estos años, y que Lemón era el hombre que manejaba todos esos recursos económicos que le facilitaba la compra a bajo precio, la compra prácticamente regalada del petróleo venezolano a través del programa que impulsó el presidente Hugo Chávez. Se habla de 3.500 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de altos funcionarios, empresarios y de otros personeros que se mueven siempre en el ala de la corrupción del vecino país, que ha sido siempre disminuido en sus arcas por estas acciones. Vamos a ver, estamos cerca. Haití no es lejos, ¿eh? Así como el sur no es tan profundo como dicen, no. Haití también está ahí al lado y nosotros debemos darle seguimiento especial y sobre todo con este tema de corrupción, a ver cómo se mueven las teclas
en el vecino país. Sí, hay que darle seguimiento porque, perdón, Ana Mercy, porque la verdad es que nosotros a veces les damos la espalda, no, o sea, lo estoy diciendo en sentido figurado, damos la espalda a una realidad que está ahí y poco hablamos y poco debatimos y poco hacemos para, aunque usted dice, bueno, pero Haití que resuelva sus problemas, que ya tenemos demasiado. Sí, esa es la realidad, pero un problema que haya en Haití, algo que explote en Haití, pues a nosotros nos afecta directamente. Óigame, no es indirectamente, es directamente. En Haití estornudan 5 o 6 haitianos y ya nosotros tenemos un virus metido aquí. Y además que están aquí. A un nivel. No, digo en Haití. La población. O sea, los que estornudan en Haití se siente aquí. Se siente aquí. O sea, nosotros no tenemos entonces, ninguna barrera. Entonces, muy pocas cosas fluyen en torno a la cotidianidad política, económica y social de Haití. Nosotros aquí solamente vemos, bueno, que los haitianos cruzan, que la frontera, que la corrupción, pero de la política interior, de lo que ocurre ahí, es interesantísimo. Y lo mejor es que muchos de los casos, y quieras o no, en Haití hay muchos empresarios dominicanos que han hecho negocios, y si estamos hablando de un fraude, entonces deberíamos estar con los ojos bien abiertos. Porque ¿quién suple muchas de las necesidades del pueblo haitiano? ¿Quiénes son los que contratan? Son los vecinos dominicanos, es a nosotros que nos contratan. Entonces todo eso hay que tenerlo pendiente. 2 funcionarios de lo que ya han sido llamados en Haití son pasados. Sí, pasados. Entonces esos gobiernos pasados, de una u otra manera, en algún momento estuvieron auxiliados de empresarios, empresas de la República Dominicana. Definitivamente. Ojalá que podamos de alguna manera estar atentos a todo eso. Eso que dice Rivas tiene que llevar a la reflexión a la clase política. Y bueno, justamente nosotros formalmente tenemos 4 pasos fronterizos, pero hay más de 10 pasos fronterizos, que por todos ellos circula el comercio, circula el tráfico de todo tipo, Sin embargo, eso se ignora. Yo no sé por qué se insiste en dar rondas por las fronteras. Oye, pero eso es diario. Yo no entiendo por qué se insiste. Quizá, si no diario, por lo menos 2 veces al mes. Pero, no, 2 veces a la semana. No, cuando yo digo rondas, es que las autoridades superiores, empezando por el ministro de Defensa y demás hierbas aromáticas, pues están haciendo tours por ahí. Pero la verdad es que justamente por esos pasos fronterizos formales, legales que tiene la República Dominicana, es quizás por donde menos pase contrabando. Y yo estoy hablando del contrabando, pero hay otras cosas que atender también. Hay otras cosas que atender. Es justamente por esos pasos improvisados, no legales que hay establecidos, por donde pasa la gran cantidad de gente y es donde se empieza a hacer una vida por parte de los haitianos. Mira, Jean-Max Bellery y Laurent Lamont son los 2 ex primer ministros que han sido convocados por un juez que investiga. Que a los dos tuvieron que destituirlo justamente. Y un presidente no destituye, sustituye más bien un buen funcionario. Ahí sí. O sea que ya usted sabe, por lo menos la justicia haitiana da alguna señal de que quiere organizar la casa, que eso es lo que le toca a Haití, eso es lo que le conviene a Haití. Que 2, 3, 4, 5 funcionarios se pongan los pantalones y enderecen ese país. De la única forma que se puede en la vecina nación ordenar, enderezar, empezar a hacer una vida institucional es justamente por la justicia, porque el problema de ese país es que los funcionarios que han tenido sencillamente han hecho fiesta con lo que le toca dirigir, con lo que le toca administrar. Bueno, y lo que no están creyendo en cuentos de camino son los puertorriqueños. Bueno, con han estado en San Juan, sobre todo, un grupo importante en las calles. Ya los principales artistas, lo decíamos ayer, están llamando a ese movimiento de renuncia del gobernador
En fin, es un problema muy serio ya. Sí, puede tomarlo, no importa. Yo quiero Esta es una mesa. yo quiero el El periódico periódico, yo bello, pensaba. tan tierno. Sí, que no se pierda, digo, el lapicero. ¿Tú te puedes quedar con eso? Yo uso como Ulises. ¿Cómo que dice Ulises? Yo uso como el de Ulises. Sí, pues hay que también darle seguimiento. Ya hubo manifestaciones violentas. Hay 10 heridos de las últimas acciones. Ayer el enfrentamiento era directo. Sí, el gobernador ha llamado a la calma. Él dice que no va a renunciar, que se mantiene ahí mientras siguen el conocimiento de esas conversaciones que insultaban a todo el mundo ahí. Mira, y eso ha sido se dice que el Rosselló es posible que sea un Donald Trump en el Caribe. Bueno, pero tú sabes Bueno, que lo pero que esa pasa. no es la muestra que ha dado Rosselló. No. Ricardo Rosselló en hasta este momento, de hecho, muchos de los funcionarios que pecaron o que pescaron en Río Revuelto con la cuestión esta de María, él lo sancionó. No, pero es hablando ya de todo el la chisme actitud en la que que se la- ha dado. bueno, es Entonces, en torno- que la es en actitud torno de al él, tuit. sí, a los tuit, tweets eso. famosos, aquellos que se han dado a conocer. A y alguien eso él le debía algo sí. Sí, que, entonces, que no le pagó. No, tú sabes pero que Donald Trump definitivamente. es también especialista en... Sí, pero la gente copia lo bueno, en lo que nos han enseñado. Lo que sí deja una clara lección es que usted tiene que cuidar lo que dice, cómo lo dice y dónde lo dice. Y eso debieran aplicarse los políticos dominicanos, porque esto es un círculo que da vuelta. En un momento está arriba, luego en el lado y después va abajo, tocando fondo. A veces se dura más tiempo para salir del fondo que el tiempo que se dura arriba. Y nos estamos olvidando de nuestro lenguaje, nos estamos olvidando de las expresiones, nos estamos olvidando que las palabras no se recogen y que así como usted decreta cosas, en el nombre del Señor decretamos cualquier cosa, también con su palabra usted mancha, usted hiere, usted humilla y usted pisa. Y esa clase política de la República Dominicana está muy centrada en lo que quiere lograr sin importar lo que le cueste. Bueno, miren, señores, y la estrategia de la gente de Leonel Fernández ha sido darle de lado a las expresiones fuertes que tuvo Marchena, el vocero oficial de la presidencia, del presidente de la República, de la presidencia de la República, y ellos, nosotros vaticinábamos ayer que Marchena se preparara, que le iban a dar sus fuetazos desde los medios de comunicación, pero eso no se dio. No. Ellos decidieron dejar a Marchena ahí con sus palabras, que él trate de recogerla o que él trate de reflexionar o que sencillamente no hacerle el caso del gato, como A dicen mí me por dijo mi pueblo. Y Maldonado, además Maldonado. vino la rueda de prensa donde la gente de Leonel, los seguidores de Leonel Fernández han llamado, por un lado se ha interpretado así, ellos tienen que aclarar eso, si es una manifestación a lo estilo Luis Abinader o si el líder de esa facción dentro del Partido de la Liberación Dominicana solamente va a firmar el famoso libro de rechazo a la modificación de la Constitución. Son dos cosas diferentes. Ellos hoy están compelidos a que digan si es una manifestación convocada a la masa, a las gentes que vaya, o sencillamente el expresidente de la República irá a firmar. La verdad es que la situación de hielo que la gente de Leonel Fernández le ha tirado, vimos ayer incluso aquí, estaba con nosotros Ignacio Ditren en la entrevista central, y yo le decía a Ignacio en el aire, pero usted está muy tranquilo, usted se ve muy sosegado. Y yo decía, no, y nos hacía referencia a cada pregunta a una canción. Preferían cantar. Y me dicen que también un diputado prefirió cantar Perdón, allá en el Congreso. Lo que hizo Pero Rubén Maldonado. Pero yo le parafraseé una canción también. Sí, todo el mundo estaba cantando. Ahí estaban cantando todos Sí, aquí. No, yo le pregunté que si lo de la... Porque él también dijo que estaban muy tranquilos, muy sosegados. Entonces yo le pregunté que si esa era la tranquilidad del desesperado. Hay una canción de el señor Blades que habla de eso, el último día en la vida de Alan García. Alan García. Claro, porque si me habla de canciones, si me parafrasea canciones, yo tengo que preguntarle. Y él dijo que no, que pese a toda la tranquilidad que había mostrado, realmente
se sentían motivados, o sea que no estaban desesperados. El que está motivado, pues sabe por qué lo hace, sabe por qué se mantiene bajo ese sistema. En el día de ayer también en una entrevista con el diputado Rubén Maldonado, él optó por obviar las declaraciones del director de comunicación del gobierno, el señor Marchena, y simplemente atendió a preguntarse que cuando el partido ha estado en franca... en bonanza, ahí hay personas que siempre aparecen. Recordó cuando él trabajó para la gestión del presidente Leonel Fernández y ahora está en la teta de Danilo Medina. Son palabras de él, no mía. En la teta de Danilo Medina, pero cuando han tenido que guayar la yuca, cuando han tenido que reunirse, cuando han tenido que estar haciendo el trabajo fuerte, él nunca ha visto a ese señor, por lo que no se merece que él le responda. Esas fueron sus palabras y la entrevista siguió y él no atendió ni dijo. Yo lo que pienso es que usted recuerda, Ana Mercy, que la filosofía política establece justamente que en política, como en el amor, se vale todo, ¿no? ¿El amor? Claro. Los grandes filósofos establecen que en la política y el amor todo se vale. Bueno, pero tú lo ves como un disparate. Yo lo que le estoy diciendo... El gaga es un disparate para mucha gente y nosotros y usted lo disfruta. Yo no sé por qué. Pero es un disparate, una buena galleta con dulce que a usted le gusta. Traer conductas fuera de las cámaras. Pero perdóneme. Porque esto no es asunto de José Rivas, ni de Ana Mercy, ni de Ulises. Esto es un asunto de analizar la política de manera... Es que él va justamente a hacer un análisis. Porque si usted me lo permite... A los filósofos. ¿Cómo que en el amor todo si usted me lo permite, yo lo hago. Ahora, si usted no quiere que yo lo haga, yo lo dejo a usted solo. Porque esa es la realidad. Ay, Carlitos, recupérate pronto. En la política y el amor todo se vale. Y este es un momento de, aunque a José Rivas no le guste el término, y aunque a él no le guste que cuestionen a Leonel Fernández, no, espérate. Perdone. Ulises, espérate. Perdone. Espérate, una cosa es... Pero permítame terminar. Tú me estás diciendo a mí que yo estoy aquí jugando el papel de defensor de Leonel Fernández. Tú no puedes decir eso. Porque lo que va a pasar... No diga eso, Ulises, por favor. ¿Es ofensivo eso? Sí, claro. Claro. Continúe, Uli. Que se ofendió. Sí, él terminó, yo sigo. Sí, siga que yo estoy en el medio. Bueno, miren, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. En algún momento alguien tenía que dar un golpe duro en la mesa por parte del danilismo por el hecho de que había mucho silencio de ese sector. Del danilismo. Entonces, que lo hiciera Marchena o que lo hiciera Peralta, que lo hiciera Montalvo, que me imagino que nunca lo haría, porque ese no es su temperamento, nunca se prestaría para hacerlo, siempre iba a ser criticado o va a ser criticado por parte de los leonelistas, porque esta es una guerra a muerte, porque todo el que se oponga a su interés, cuando digo a su interés, es que el danilista que diga algo va a tener oposición del leonelismo y viceversa. En cualquier momento había que decir algo fuerte y desviar la atención de muchas cosas que están sucediendo en el país. Esa avalancha que llevaba la fuerza de la marcha hacia el Congreso, de las protestas frente al Congreso, había que de alguna manera frenarla. Fue momentánea, pero la frenaron. Justamente en la tarde de ayer se da la rueda de prensa de los acólitos de Leonel para decir y anunciar, no sé por qué había que hacer una rueda de prensa para ello, pero bueno, hicieron una rueda de prensa y anunciaron que hoy Leonel va a pasar por el Congreso, que no lo ha hecho, como lo hizo Luis Abinader, que encabezó una marcha multitudinaria, como un dirigente de la oposición política que es. Que fue una de mis críticas al grupo del presidente Fernández. O sea, todo el mundo, incluyendo figuras de la talla de Johnny Ventura, que no tiene que ser no tiene que tener bandería política para que el país lo quiera y lo apoye. Fue al Congreso, cogió su lucha en el Congreso, marchó hacia el Congreso. Sin embargo, Leonel Fernández nunca se le había visto. El anuncio llega justamente después que la gente del danilismo, a través de Marchena, hace una expresión dura y crítica a la parte que apoya al presidente Fernández. Es como armar la guerra
y soltar los soldados. O sea, yo congrego eso, armo la guerra, bueno, y mis soldados que peleen. Y usted verá hoy. Así lo veo. Ahora bien, para completar la frase del amor y de la política, es en la guerra, el amor y la política, todo se vale. Este es un momento no solamente de jugársela, sino de fijar posiciones. Entonces, el caso de Roberto Rodríguez Marchena, a quien le han tildado de ser un afrancesado, de ser una persona pluscuamperfecta, pluscuamcompuesta, muy bien vestido, muy bien peinado, muy bien hablado y muy bien portado, bueno, en algún momento iba a salir esto. Lo que hay que ver es que si esto es una guerra, todos tienen que prepararse para cualquier tipo de misil. Eso es lo que yo creo. Por eso es el asunto de tú en algún momento, al exponer tus consideraciones, tienes que utilizar muy bien los adjetivos o utilizar muy bien las fichas cuando tú vas a moverla o cuando usted ve el movimiento de cada una de esas fichas. Quizás no era el momento que pensaban los leonelistas, no era el momento el viernes o el jueves o el viernes o el sábado, o cuando le dieron los empujones a Johnny Ventura, no entendían los leonelistas el momento de poner a su principal cabeza, a su principal ficha, al que dirige las tropas, al frente. Como las guerras y en el amor, todo se vale, el líder es preservado. El líder preservado para momentos cumbres. Y quizá los leonelistas ahora han dicho, es el momento de que el presidente de la República, el expresidente de la República, esté al frente de sus tropas en el Congreso Nacional. A Luis Abinader le fue muy bien, eso hay que decirlo. Habíamos criticado a Luis Abinader durante mucho tiempo de esa inactividad o de esa oposición pasiva que había exhibido ante no solamente el tema de la modificación o no de la Constitución, que finalmente, aunque toda la población está al vilo, está dándole seguimiento día a día, minuto a minuto, de qué va a ocurrir, de qué va a decidir Danilo Medina, de qué va a hacer Leonel Fernández si se da la modificación a la Constitución, de si Danilo tiene los números o no dentro del Congreso, dentro de la matrícula congresual. Independientemente de todo eso, la población le va a seguir dando seguimiento a esta situación. Y habíamos criticado a Luis Abinader, porque Luis Abinader hay temas, por ejemplo, fuera de la Constitución que no ha asumido y se le ha criticado, el asunto de la preservación del medio ambiente, por ejemplo, o el del asunto haitiano, del tema haitiano. Muchos quieren que también se hable de eso, no solamente Luis Abinader, sino todo el que está postulándose para un cargo público y máxime si es para dirigir la cosa pública, el Estado. Ahora, ¿es el momento de Leonel salir a la calle? Bueno, es una decisión de ellos. Se pueden equivocar o pueden acertar. El viernes acertó Luis Abinader. Mañana va para allá Leonel Fernández. Hoy. No es miércoles, es mañana. Es mañana. Es mañana. Pero había que hacer una rueda de prensa. Lo que no estuvo claro es, atención, Rafael Núñez, lo que no está claro es si es una manifestación al estilo Luis Abinader o si es una visita del líder de esa facción dentro del PLD para firmar un acto simbólico. De eso es lo que, ese es el punto que debe aclarar. Ahora, que lo hicieran una rueda de prensa, bueno, pero ese es el problema de ellos, Ana Mercy. Que lo hicieran por una nota de prensa, eso es el problema de ellos. Pero no hay que hacer tanto tolerar que afirma que tú vas no, arriba, por favor. Pero ahora, tú haces una rueda de prensa. Vamos a coger con esa... Si tú haces una rueda de prensa, tú le estás diciendo a todos sus seguidores, vengan para que nosotros demostremos poder y fuerza. Porque si es afirmar, como hizo el PLD el otro día, una rueda de prensa, pero la prensa está aquí, pero no puede preguntar. Pues no era ninguna rueda de prensa, nada. Eso fue la gente de que hizo Reinaldo. Reinaldo. Entonces, por eso te digo, y mañana... nosotros dejaron tres preguntas. Pero yo te voy a decir mañana, cuando el presidente Fernández vaya a firmar, se le va a poder acercar la prensa. Él va a hablar, compañero, nosotros somos aquí.
Pero él es un ser Bueno, pues entonces no hay caso. humano como Si es una cualquiera. firma común y corriente, usted manda una nota a los medios y va a causar el mismo impacto, pero es que están midiendo fuerzas. Pero que eso está Son dos grupos. Pero Ulises no acaba de decir, y tú lo acabas de apoyar, de que en el amor y la guerra y la política todo se vale. Y tú lo apoyas. Y yo lo apoyo. Yo saco el amor de ahí, pero guerra y ¿por qué? Porque en el amor no hay usted que es el menos estar... indicado para estar sacando amor, ¿eh? No, claro que no, yo lo sé. Oh, yo lo sé. Miren. Yo cuando te digo que apoyo es que entiendo que estamos haciendo demasiadas cosas para llamar la atención de una nación que tiene decenas de problemas que no se centran solamente en eso. No importa que se vale o no se vale. Es que el país, República Dominicana, no es el PLD. Y los PLDistas están empeñados en que se vea así. No es, nosotros no somos el PLD. Pero ellos tienen el poder. ¿Y? Tienen el poder absoluto y el poder es para usarse. Por eso que hay que respetar. Política y amor, todo se vale. Al Congreso, el poder, al congresista el otro día, que el tinte parece que le está haciendo daño, no, que dijo todo lo que dijo, hay que apoyarle eso. Pero espérate, oye, Manuel Díaz, diputado por San Cristóbal, representante de Villa Altagracia, no es santo de mi devoción, pero jamás ha sido santo de devoción. Pero Manuel Díaz no está fuera de la verdad. No, Manuel Díaz no está fuera de No, lo que, de lo que nos enseña. Bueno. Que de lo que nos pero enseña. Fíjate, él no eso está no quiere fuera de la decir verdad. que sea la verdad. Espérate, pero de la conducta diaria del dominicano y las dominicanas, Manuel Díaz no está fuera en esa parte. Bueno, entonces. Porque ¿qué es lo que te dicen aquí? Oye, a un presidente no se le renuncia. Con el poder no se pelea. Con el poder no se juega. Y esa ha sido la actitud de todos y todas. Sí, pero por mucha gente. Es muy fácil. Por mucha gente guardarse donde no llega la luz. Sí, pero es muy fácil. Que pasan los problemas. Pero es muy fácil uno venir y tener la dicha o la oportunidad de hablar a través de un medio de comunicación, porque para eso fue que nos preparamos y estudiamos. Y muchos estudiaron mucho y siguen estudiando y siguen aportando. Es muy fácil eso. Pero Manuel, que es un hombre del populacho de Villa Altagracia, que es un bravucón de Villa Altagracia, que está en las bases del Partido de la Liberación Dominicana, esta vez del lado de Danilo Medina, él expresa lo que la gente piensa en la calle. Él expresa la conducta que tenemos todos y todas. Porque hay que confesarse también. Sí, pero eso no quiere decir que hay que confesarse. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Y nadie del lado de Danilo salió a decir, esa no es nuestra posición. Él pareció un muchacho demandado que lo mandaron a decir eso para que quedara como claro. Marchena. Igual que pasó con el caso de Marchena. Entonces. No, y estoy de acuerdo con Ulises cuando dice que todo, como en la parte del malo de la política que tú dices, que alguien tenía que hacer el papel del malo. Sí, del feo, del patito feo. No. A mí el doctor Pollo Báez me enseñó que todo gobernante tiene quien hace el trabajo sucio. Sí, claro. Y está en los libros. Y te manda con referencia para que tú te entiendas. Y la historia está ahí. Y nosotros tenemos historia reciente que podemos verlo. Pero si este país no busca la manera de enderezarse, quizás no por nosotros, sino por la generación que viene detrás, por esos hijos pequeños que están ahí, vamos a vivir siempre en lo mismo. Vamos a vivir en este problema que gira en torno a la política de un partido, olvidándonos de las necesidades de un pueblo. Es que tienen que pasar 100 años, 200 años para cambiar conducta y prácticas. Sí, no, porque el cambio comienza en usted. El caudillismo, por ejemplo. El cambio no es... ¿Quién iba a pensar que 2 siglos después, un siglo después, íbamos a estar hablando aquí de caudillismo? Una práctica que está ahí. ¿Quién iba a pensar que esto no se iba a renovar? No, está ahí. ¿Quién iba a pensar que no íbamos a tener una constitución sin un candado institucional? Porque una cosa, hay que decirlo, Danilo Medina y su grupo no están violentando la constitución. Todavía no. No. Y tiene su forma de modificarse. Que no van a, si hay la presentación de una modificación a la constitución, el llamado a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Revisora, ellos no están violentando. ¿Por qué? Porque los políticos, el sector político, nunca ha querido ponerle un candado a la Constitución. No, porque la Constitución se ha convertido en un traje a la medida del que está de turno. Esa es otra realidad que hay que decirla. Aunque estemos en aceras diferentes, esa es otra verdad que hay que decirla. Y decírsela a la gente y que la gente lo piense. La Constitución es un traje. Y que la gente lo piense. Señores, Ulises, usted comanda. Vámonos a la pausa. Entonces,
Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.